Antes venía muy bien de tiempo, así que la idea era aprovechar para dormir un par de horas y arrancar temprano otra vez. Esa madrugada tenía una sorpresa para mí, que jamás imaginé. Primero cerré las cortinas para que la luz de afuera no me moleste, que aunque no era mucha, algo había, pero principalmente era para cortar las luces de los autos y camiones que pasan cada tanto. Una vez todo listo, me acosté a dormir y tan solo un par de horas después, exactamente a las 3:25, porque miré la hora ni bien pasó, me desperté porque algo sumamente extraño pasó. El camión se puso en contacto y no solo eso, sino que era como que tenía las luces de posición prendidas. Me llamo Daniel, soy de Mendoza y hace muchos años trabajo de camionero recorriendo las rutas del país. La verdad es que presencié decenas de cosas raras, desde ver sombras en la ruta o luces que aparecen y desaparecen sin razón. Los camioneros saben que esto es así, aunque debo reconocer que vas a encontrar también unos cuantos que jamás vieron nada. No sé a qué se debe esto, pero es así. Al menos por mi parte, estoy seguro que hay algo que no se puede explicar, y lo confirmé justamente por la cantidad de veces que me sucedieron cosas, descartando siempre que fue producto del cansancio o la imaginación, que nadie está exento a esto. Si bien fueron muchas las cosas que me pasaron, como te comenté, hoy quiero compartir una con todos los que siguen el canal. Aquella vez, no recuerdo bien la fecha, pero fue en pleno verano, y estaba regresando desde Buenos Aires con destino Mendoza capital. Era un viernes, eso sí lo recuerdo porque el día lunes era feriado y yo descargaba el martes, por lo cual iba muy sobrado de tiempo. Ese viernes, a eso de las 11 de la noche más o menos, estaba yendo por la ruta 188 a la altura de Banderaló. Para el que no conoce, este es un pueblo que está en Buenos Aires, justo al límite con La Pampa. La cuestión fue que paso la entrada al pueblo, tomo la curva e ingreso a La Pampa. Y más o menos a 1 kilómetro paso el control policial, que justamente no había nadie en ese horario. Tiro el camión en la banquina que hay en esa zona e hice unos 50 o 60 metros y estacioné. Como te conté antes, venía muy bien de tiempo, así que la idea era aprovechar para dormir un par de horas y arrancar temprano otra vez. Esa madrugada tenía una sorpresa para mí, que jamás imaginé. Primero cerré las cortinas para que la luz de afuera no me moleste, que aunque no era mucha, algo había, pero principalmente era para cortar las luces de los autos y camiones que pasan cada tanto. Una vez todo listo, me acosté a dormir y tan solo un par de horas después, exactamente a las 3:25, porque miré la hora ni bien pasó, me desperté porque algo sumamente extraño pasó. El camión se puso en contacto y no solo eso, sino que era como que tenía las luces de posición prendidas, siendo que cuando me fui a acostar el camión estaba apagado y sin contacto obviamente. Me quedé sentado pensando qué había pasado, me pasé a la butaca del conductor, pongo en contacto y lo saco, pero el tablero no se apagaba. Tengo que aclarar algo. El camión estaba en perfectas condiciones, de hecho era un modelo nuevo, por lo cual era muy difícil pensar que tal vez tenía alguna falla eléctrica, pero no había otra explicación. Puse el contacto otra vez, intenté poner en marcha el camión y lo hizo sin problemas. Lo mantuve solo un ratito en marcha y lo intento apagar. Para mi sorpresa el camión no se detenía. Me quedé unos segundos mirando el tablero y pensando qué podría estar pasando, y en ese momento se apaga el motor solo. Lo pongo en contacto otra vez y en ese momento se me ocurrió pensar que era el chip de la llave que tal vez estaba funcionando mal. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, saqué la llave, la dejé a un costado y me acosté a dormir otra vez. Más o menos una hora después pasó algo realmente imposible. Me desperté cuando el camión se puso nuevamente en contacto, pero esta vez sin la llave, es decir, sin el chip que lo habilitaba. El camión, más allá de ser nuevo, puede tener un desperfecto mecánico o eléctrico, podría ser tranquilamente.
pero que se ponga en contacto sin la llave que cierra el circuito es imposible. No te voy a negar que en ese momento me asusté porque era muy extraño lo que pasaba y aparte comencé a sentir algo raro dentro de la cabina del camión. No sabría decirte qué, pero lo sentía. Así que sin pensarlo mucho me acomodé, lo puse en marcha y salí de ahí. Hice algunos kilómetros y esa sensación no solo no se había ido, sino que se había intensificado y era tan fuerte que no quería ni siquiera mirar para el lado del acompañante. Un detalle es que no sentía cualquier cosa. No sé por qué, pero lo que estaba ahí conmigo era un niño. Sentía que era un chico sin verlo y estaba en la cabina. El miedo que tenía no puedo explicártelo con palabras. Aclaro que en la ruta por la noche viajo con toda la cabina a oscuras normalmente, más que nada porque te da mucha más visión para el exterior, pero no pude soportarlo. Manoteé la consola y prendí todas las luces de la cabina. Seguido a esto, algo que parece increíble, tuve que prender la calefacción en pleno verano porque el frío que comenzó a hacer dentro del habitáculo fue tremendo. Jamás me había pasado algo igual, jamás. Cuando llegué a Realicó, me metí en la Shell, que está en el cruce de la 188 y la ruta 35, y me bajé a las corridas. De hecho, me acuerdo que algunas personas que estaban ahí me miraron porque no entendían qué me pasaba. Obviamente no dije absolutamente nada. Cerré la cabina y me fui a comprar unas galletas. Me cargué el termo para el mate y me lo bajé entero ahí afuera. Cuando estuve un poco más tranquilo, abrí la cabina y revisé todo al mínimo detalle. Por suerte, el ambiente era normal, ya no se sentía ese frío ni nada raro. Y es más, el detalle que tal vez muchos se estén preguntando, es que jamás el camión volvió a darme esa falla, por llamarla de alguna manera. Sinceramente, no tengo una explicación lógica para eso, no le encuentro una explicación, nunca más me quedé dormido ahí. Pero, casualidad, un año antes, con el mismo patrón, en un Mercedes, veníamos con mi ciudad de Rosario y con mis dos nenas, eran chiquitas mis dos nenas, nos acostamos en el mismo lugar. Y ese camión, el eje neumático de ese camión se subía y se bajaba solo toda la santa noche. Y me dice mi señora, ¿escuchá, gordito? Le digo, se ha metido en un problema de corriente terrible. No sé si tendrá algo que ver con lo que me pasó después, un año después, pero esa es una de mis tantas historias que he visto, que he pasado, pero eso fue algo que me llegó al extremo. Porque no, te repito, es imposible que un camión se ponga en contacto sin la llave de contacto. Bueno, pues si tiene un problema eléctrico, puede tener un problema eléctrico. Puede tener un problema en la computadora, la puede tener. Pero sin la llave es imposible. Imposible. Mi nombre es Fabio y lo que quiero contarte me pasó en un invierno cuando fuimos a pasar unos días a Villa Gesell con mi pareja. No fue propiamente ahí, sino cuando volvíamos de este viaje. Me gusta viajar de noche por varios motivos. Es mucho más tranquilo en cuanto al tránsito y también en parte para aprovechar los días de descanso lo más posible. La cuestión fue que volviendo, cerca de las 2 de la mañana más o menos, llegamos a Castelli y tomamos la ruta 41 que te lleva hasta la ruta 3. Ni bien tomamos la 41, a unos 30 kilómetros está el pueblo de Pila. Fue un poquito antes de pasar por su entrada que algo muy raro nos pasó. En el medio de la ruta, los dos vimos a una chica parada haciéndonos señales con una linterna. Estaba desesperada, así como lo escuchás. Y la chica, quiero resaltar que no llamaba la atención para nada en cuanto a su apariencia, estaba vestida de forma totalmente normal. Lo primero que hice fue aflojar el acelerador cuando la vi y comenzar a frenar un poco para ver si necesitaba ayuda, pero inmediatamente mi pareja, un poco asustada, me pidió que no frene por nada del mundo. Le pregunté por qué, quizás necesitaba ayuda, era una mujer sola en el medio de la ruta, porque te aseguro que por la zona no hay absolutamente nada. Pero ella decía que sigamos porque seguro era para robarnos, era muy raro todo y tengo que admitir que así era. La realidad, que para no discutir y en parte para no desafiar el destino, la esquivé y continuamos ruta. A los 100 metros, poco más, poco menos, fueron segundos, miré por el espejo y no la vi. Pero imaginé que era por lo oscuro de la ruta, no hay luces por esa zona. La cuestión fue que llegamos a la localidad de General Belgrano, esto queda a unos 50 kilómetros más allá de Pila, y paramos en una estación de servicio, donde mi pareja fue al baño y yo aproveché a avisarle al playero
que por favor llame a la policía y dé aviso sobre esta chica que pedía ayuda en la ruta antes de pila. Fue hablando con este muchacho que cuando termino de contarle toda la situación, se ríe y luego me dice que no va a llamar a nadie. Me quedé mirándolo sorprendido y le pregunto por qué. Me cuenta que es la famosa loca de la 41. Mi respuesta fue inmediata, que con más razón, si una persona fuera de sus cabales está en el medio de la ruta, no solo es un peligro para ella, sino también para todo el que circula por ahí. Pero su respuesta no fue lo que esperaba. No, no es una loca. Le dicen la loca de la 41. Es como un fantasma, dice. Se pone ahí, en el medio de la ruta, hace señas así con una linterna y que para parar a la gente han frenado camioneros, de todo, y cuando se acerca la chica desaparece. Me dice, ¿vos después no miraste para atrás? Y le digo, pero ya había pasado, no sé, como 100 metros, le digo, porque mientras iba medio discutiendo con mi novia, que pues, como no me dejó cargar a la chica en el auto, cuando miré para atrás, sí, ya había pasado como 100 metros, no la vi. Soy de Río Gallegos y fue volviendo de un viaje con mi novia desde Buenos Aires que comencé con algunos síntomas un poco extraños. Hay que destacar que esto fue justamente en pleno inicio de la pandemia en Argentina, por lo cual todos sabemos cómo era este tema. Si bien cada provincia tenía su protocolo, acá en Río Gallegos, al llegar, si tenías algún síntoma, te internaban derecho, y así fue ya que yo tenía incluso muchísima fiebre. Cuando estuve internado, me pasó algo rarísimo. El protocolo en donde estaba era súper estricto. Para ponernos en contexto, a las 8 de la mañana ingresaban solo 2 enfermeros, protegidos obviamente con todos los elementos de seguridad para controlar cómo estaba y colocarme la medicación. Yo me encontraba solo en una sala y entre las 12 y las 14 horas recibía la visita de la doctora que estaba siguiendo mi evolución. A todo esto, cada vez que alguien ingresaba a mi sala o cualquiera de las otras, otro se quedaba afuera verificando que todo se cumpla sin errores. Un detalle que no sé si todas las salas lo tenían es que mi habitación tenía una presala muy chiquita donde los médicos y enfermeros se cambiaban antes de entrar o salir. Tal vez esto que conté muchos ya lo saben, pero realmente quería aclararlo para que entiendan cómo fue todo lo que pasó. El segundo día que estuve ahí fue que a las 8 de la mañana me traen el desayuno y la medicación. Luego me quedé dormido un rato y a eso de las 11 de la mañana escucho que alguien ingresa a mi sala. Me incorporo un poco sorprendido porque siempre antes de que alguien entre me hacían sonar un timbre para que yo esté avisado y me coloque el tapabocas antes de tomar contacto con cualquier persona. Cuando miro era un doctor normal, como cuando uno ve una persona normal. Un doctor viejo, alto, pelado, con manchas en la cabeza, muy flaco, pero una persona normal. Me preguntó cómo estaba, si yo había venido de no sé qué lugar. Y yo lo primero que noté es que el tipo no tenía guantes, no tenía barbijo, no tenía nada. Era como un tipo que había salido de otra época, no estaba en el contexto en el momento, ¿viste? Yo agarré y dije, este tipo es un inconsciente, está atendiendo. Encima al lado mío había gente internada que se estaba muriendo también, o sea, estaba jodida la cosa. Yo pensé primero que el tipo se había metido sin ninguna protección, ¿viste? Bueno, me pregunta cómo está, le digo que bien, que no sé qué, lee mis datos, me dice, bueno, vas a estar bien. Me recuerdo de eso, ¿viste? Yo me quedé despierto y me quedé recaliente porque dije, este tipo me va a contagiar. Encima el hospital nuestro no tiene una buena fama, tiene fama de que entrás y salís peor. Entonces yo pensé, listo, este tipo me contagió. Si no estaba contagiado, me contagió. Después de eso, fue que bastante enojado comencé a decirle a las enfermeras que quería levantar una queja por lo que había hecho este doctor. Y se quedaron mirándome como no entendiendo a qué me refería y lo único que me dijeron es que hable directamente con mi doctora. Fue así que cuando mi doctora asignada viene a verme, enojado le conté todo esto. Su respuesta fue directa y sin ninguna vuelta. Ella era la única doctora habilitada para entrar junto a los enfermeros y enfermeras que ya conocía. Nadie más podía hacerlo, y es más, no tenía idea a qué doctor me refería teniendo en cuenta la descripción que le daba. A las otras enfermeras les pregunté nada, me miraban con una cara como este pibe está loco. Y la última enfermera, el último turno, tipo 6, 7 de la tarde, que era la última que entraba, me dice, mirá, acá la gente que está en terapia intensiva, muchos han visto a un doctor. Me dice, el doctor que viste era alto, flaco, pelado, con manchas en la cabeza, una persona anciana, me dice.
Y era exactamente igual que como yo lo había visto al tipo. Y como detalle adicional, viste, en el pasillo que daba a las salas de terapia intensiva, había seguridad. Había seguridad y había policías, entonces era muy difícil que alguien entre y salga sin que nadie lo vea, y que alguien entre y salga sin que alguien esté controlando el protocolo, que se ponga el traje, que se ponga el barbijo, la máscara, los guantes, las botas, todo. Pero en el momento, como te dije, viste, yo no sentí miedo, yo lo vi como una persona, como ves a una persona en la calle, viste. Cuando me empezaron a tratar de medio loco, que no había nadie, que nadie había entrado, que yo estaba alucinando, ya me empecé a como pensar, che, esto pasó, no pasó, empecé a dudar. Y bueno, la enfermera me terminó de confirmar eso, de que pasaban esas cosas y que era normal que este doctor, que nadie veía, que lo veían los pacientes solamente, se presentaba cuando la gente estaba muy nerviosa, la estaba pasando mal. Y yo la verdad que la estuve pasando muy mal estando internado ahí, muy mal, porque la verdad que fue una experiencia fea. Fueron solo 3 días, al tercer día me dieron el alta. El segundo día a la mañana fue cuando vi al doctor y el tercer día me dieron el alta.